¿Qué pasa, telraneros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Hoy tenemos por aquí a Abel Carretero. Un placer enorme tenerlo por aquí. Me siento muy afortunado. Pero primero de todo, Abel, porfa, ponnos un poquito en contexto quién eres y qué haces por aquí. Sí, nada, el placer es mío, como siempre. Yo encantado de que tanto tú como otras personas pues queráis contar conmigo y charlar un rato. Bueno, yo soy un corredor de montaña, creo que de larga distancia, no solo por mi currículum, digamos, de resultados o de intentos de ultra, sino porque también es la distancia, o las ultras es la disciplina, podríamos decir, en la que me siento más cómodo, creo que soy más competitivo y que además también me motiva más por todo lo que representa, ¿no? Y también no solo a nivel físico, sino incluso pues a nivel mental, ¿no? Que a veces es algo que creo que se habla poco, ya si tenemos tiempo pues ya entraremos, pero las ultras representan un reto también a nivel de gestión mental y bueno, es algo que intento ir mejorando poco a poco y eso pues también motiva, ¿no? Y bueno, un poco esa sería una definición rápida del papel que juego en este mundillo, ¿no? Del deporte. Mm, Claro, genial. O sea, digamos que te motivan más las ultras porque las consideras más retos, quizás. Sí, bueno, a ver, está claro que yo qué sé, ahora mismo que se está corriendo tan rápido, pues hacer un 10K en 28 minutos, pues también es un reto, ¿no? A lo mejor no para un africano, pero sí para un europeo. Entonces, está claro que según el grado de exigencia que haya, cualquier cosa puede ser un reto, ¿no? Ujú, O claro. bajar de 30 minutos en un kilómetro vertical, ¿no? Que son los tiempos pues, de récord del mundo, ¿no? 28 largos, 29 creo que está ahora mismo. Entonces, está claro que todo puede ser un reto según el enfoque. Pero bueno, yo te hablo de, en mi caso, ¿no? El reto de que representa el hacer carreras largas de muchas horas, pasar momentos buenos, otros momentos malos o menos buenos, ¿no? Cómo se superan estos momentos, cómo salir de ellos y, bueno, pues también tener esa mentalidad fuerte que a veces es lo que marca la diferencia y es algo que a mí, pues, llevo años, ¿no? Que lo intento trabajar y creo que marca la diferencia cuando sobre todo, pues, tú te sientes fuerte, no solo llegas en buena forma, sino que vas confiado, ¿no? A la carrera y creo que ese es un punto de partida interesante. Claro, claro. Bueno, al final, como dices, ¿no? Todo puede ser un reto realmente hacer 10 kilómetros a muerte, no lo más rápido que puedas. Desde luego que es un reto y todo puede serlo al fin y al cabo. Me gustaría hablar sobre unos temas, primero quizá de entrenamiento, ¿no? Porque, o de ejemplos, todas las personas que nos pueden estar viendo. Tenemos aquí a un corredor, ¿no? Es decir, pro, bueno, pro, élite, como lo queremos llamar hoy en día. Entonces, intentando buscar un poquito más la originalidad y más allá de las típicas preguntas, ¿no? De si hacer esto, que yo creo que la gente nada que investigue un poco las bases las puede saber. En función de tu contexto, ¿no? Que sabemos que entrenas para ultras, Abel, ¿tú qué dirías de tu entrenamiento, ¿no? ¿Cuál sería la parte más inútil de tu entreno que para un amateur no podría copiar? Es decir, ¿qué sería inútil para un amateur que tú sí haces? No sé si sería la mejor palabra, no por nada, sino porque si tú tienes un buen enfoque de entreno, cualquier entreno te tiene que aportar algo, Uh -huh. ¿vale? Eh, es verdad que hay tendencia un poco a subestimar pues, los rodajes o los entrenos más suaves, pero también tienen su función, ¿no? A veces hay mucha obsesión o mucha fijación en series, intensidades y zonas X y zonas lo otro, pero también tienen su qué, pues los entrenos más suaves, sea pues para recuperar, porque al final tampoco, no cada día se puede salir a muerte y hacer un entreno como si se acabara el mundo. Eh, lo puedes aguantar durante un tiempo, pero luego el cuerpo a la larga ya eso va a ser imposible de asimilar, ¿no? Entonces, yo te diría, más que un tipo de entreno específico será el enfoque, ¿no? Está claro, pues cada uno también entrena a sus intensidades. Las zonas de frecuencia cardíaca también son algo muy particular de cada uno. Hay personas que van a 160 de pulso y están ya casi al límite, pues porque por lo que sea su genética es así y yo, por ejemplo, pues haciendo series puedo pasar de 180 y, y, y bueno, voy
Ujú. no te diré apurado, pero voy ya justito, ¿no? Entonces, y luego pues yo puedo ir a 160 y en una ultra puedo estar horas a ese pulso, ¿no? Cuando para otra persona pues a lo mejor es el tope, Ujú. ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego por el otro, pues como te digo, el enfoque de cada entreno tiene que tener su parte útil, tiene que tener su objetivo y esto forma parte pues de la planificación de cada entrenador y también la experiencia de cada persona, ¿no? Y que cada uno se sienta pues que le aporta ese punto de utilidad el hacer unos entrenos específicos. También pues no es lo mismo preparar ultras, como decíamos, que preparar pues una carrera corta o aunque sea de montaña, ya no hablamos de asfalto, medias maratones o incluso maratones, ¿no? Fíjate los ritmos que se llevan en Sierre-Zinal o Cegama, que seguramente son las dos carreras cortas, entre comillas, que no son ultra, más competitivas del mundo y los ritmos que se llevan en una carrera de 100 ciento y pico kilómetros no son sostenibles. No hay nadie que los pueda aguantar. Y nadie es nadie, ni siquiera Kilian. Está claro Claro, que pues Kilian a lo mejor pues perderá 15 segundos por kilómetro y otro perderá 40, vale, claro. pero perderá me refiero por la fatiga, ¿no? Si aplicáramos ese ritmo, pues la fatiga iría sumando, ¿no? Se Ujú. iría sumando y luego pues se iría cada vez más lento. Pero bueno, es un poco el enfoque este de que tiene que ser útil para ti y no es que haya algún entreno que digas, esta persona no lo puede hacer, no, a lo mejor lo podrá hacer adaptado a su intensidad, a sus zonas y a sus necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también lo digo porque a veces es eso, ¿no? Eh, Posible es. Luego otra cosa es que el enfoque sea el correcto o el adecuado. Claro, claro. Y como dices, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en el tema de los ritmos, ¿no? Cada vez se corre como más rápido. Obviamente en función de la distancia, más largo el ritmo va a ser más bajo, pero no deja de ser ritmos muy rápidos para hacer esas distancias. Hmm. Esa parte de entrenamientos de intensidad, ¿no? Que quizás no pueden faltar si queremos correr a esos ritmos y cada vez ahí se ven más trail runners que hacen un 10K, por ejemplo, de asfalto o una media y corren a ritmos que son, o sea, altísimos, ¿no? O sea, Hmm. realmente creo como entrenador también que esa parte de intensidad, incluso en llano, muchas veces no puede faltar si queremos correr rápido, ¿no? No sé cómo tú ves esta parte. Sí, a ver, antes hablábamos pues de un 10K, por ejemplo. Yo no podría hacer, a lo mejor ni entrenando un 10K en menos de 30 minutos, seguramente. Ujú. Eso no significa que no pueda hacerlo a lo mejor en 31 o en 31 y medio, si me lo propongo y tal. Pero muchos de estos corredores, no olvidemos que tienen orígenes de asfalto, ¿vale? Un corredor que ha demostrado un nivel enorme en montaña y que de hecho hizo podio, iba a decir el otro día, el año pasado en Canfranc como Andreu Blanes. Andreu Blanes tiene unos orígenes bueno, primero que además el tío tiene una zancada que flipas, que eso también se nota, ¿no? Porque es alto, o sea, es muy larguirucho, ¿no? De piernas, pero tiene unos orígenes que le permiten tener estos ritmos. Hace poco, creo que fue en el maratón de Sevilla, ¿no? Alex García hizo un tiempo que para mí es brutal en maratón, creo que 2:12, me suena, te lo Ujú. digo de memoria que lo vi. 2:12 para cualquier corredor de montaña natural, digamos, yo diría que es casi inalcanzable. Pero él viene del asfalto. Claro, Que luego cuando hay una transición a montaña, ese pasado de asfalto le permita correr rápido también en montaña, por supuesto, y lo ha demostrado en muchas ocasiones. ujú. Pero que cuando hablamos de cada vez se corre más rápido o se entrena más para tener ritmo, bueno, hay que saber diferenciar también de quién hablamos, ¿no? Kilian intentó hacer, bueno, intentó no, entrenó para hacer un buen tiempo en 10K y bajó pelado de los 30 minutos, tan pelado que hizo 29:59. Ujú. Quiero decir, que es un tiempazo, pero está lejos de los tiempos de 10K de Claro, asfalto. Y es Kilian, claro, y es el mejor, pero es el mejor en la montaña. claro. Entonces, es lo que digo, ¿no? Que tú te lo puedes proponer, sí, pero el pasado o la facilidad que durante tú muchos, muchos años has tenido para correr a esos ritmos, eso se nota y te suma o te resta. Entonces, Ujú. está claro, se nota muchísimo, ¿no? El corredor que viene de asfalto o que durante mucho tiempo ha entrenado en llano y tiene esta rutina, digamos, dentro de sí, ¿no? En sus entrenos y que además su cuerpo, sus piernas
lo han hecho durante mucho tiempo, y luego pues otros corredores que sí, que se puede entrenar, que se pueden plantear como reto, y a ver, simplemente pues son limitaciones. Luego es verdad, recuerdo, antes del Mundial de Canfranc el año pasado, lo digo porque me llamó la atención, hicieron en el mismo recorrido el Campeonato de España de la Federación para acoger a los seleccionados para la distancia Classic. Que eran, pues eso, eran 2 vueltas a un circuito, no sé si eran unos 6 kilómetros o así, y entre pues las 2 vueltas y el empalmar y el todo, pues se iba, no sé si a unos 15, que es el mismo que se hizo luego en el Mundial. ¿Qué pasó? Pues que hubo corredores que son de asfalto que se apuntaron. Y yo me acuerdo, ¿no? Pues que algunos periodistas o medios, ¡ostras! Se ha apuntado el otro, ¡guau! No sé qué, ya verás, es un circuito volador, súper poco técnico que se vuela. ¿Qué hicieron estos corredores? No estuvieron delante. No lo hicieron mal, pero no estuvieron delante al Claro, nivel de los corredores de montaña. Porque es algo muy específico, y esta especificidad, cuando estás en una carrera con nivel, se nota. Y me remito a lo mismo. Yo me voy a Sierre Final, bueno, de hecho ya la corrí en 2023, pues por tacharla de la lista como una de las que hay que hacer alguna vez en la vida, no creo que vuelva, también lo digo. No porque no tal, sino porque no es para nada mi tipo, ¿no? Y pues a lo mejor llegué a metal 100 o 100 y algo, ¿eh? También debo decirte que esa semana llevaba como 100 kilómetros en las piernas, ¿eh? Porque estaba haciendo UTMB en etapas. Pero bueno, la cuestión, que fui y entré el 100 y pico y como que me dio igual. Pero luego claro, estos corredores tú los pones en una ultra con los ultreros y ahí otro gallo canta. Igual que claro. cuando los ultreros... no cuenta Kilian, aquí, que conste. Kilian es la excepción, como sabemos. Pero bueno, el propio... ya no el propio Kilian, incluso el propio Jim Walmsley, que también es muy bueno en muchas distancias, es verdad que en distancias cortas se le ve que sufre más. Bueno, Claro. es un fuera de serie. De hecho, tiene un podio en Sierra Final, hizo tercero un año, Jim Walmsley. Que creo que esto poca gente se acuerda. Bueno, tengo mucha memoria para estas cosas así fricadas. Bueno, porque lo sigo y vas viendo y bueno, se me queda, tengo memoria y tal. Entonces, bueno, pues eso, que salvo casos muy puntuales y muy de gente pues que está tocada con la varita mágica, el resto o eres bueno en una o en otra. Bueno en el Claro. sentido de competitivo, o se te da mejor o tienes más facilidad, lo típico de motor diésel o motor gasolina que durante mucho tiempo se ha dicho, ¿no? Pues o eres diésel o eres gasolina. En montaña un híbrido no haces nada bien, ¿sabes? Puedes defenderte, pero hacerlo bien, bien, cuesta muchísimo más. O sea, un Claro, poco por eso también, pues, hacía la distinción, ¿no? claro. Claro, es que al final, hablando del más alto nivel, tanto de ¿no? asfalto como trail, claro, si quieres estar en más alto nivel, tienes que ser específico. Puedes correr muchísimo en trail y hacer una maratón de asfalto, pero claro, no vas a llegar a estar entre los primeros, es imposible. Aunque seas Kilian, el mejor de trail, ¿no? O sea, no vas a estar ahí. Lo mismo al revés. O sea, sí que es una parte importante, pero claro, o sea, hay que ser específico. O sea, si lo puedes permitir por donde vives y la montaña accesible, cuanta Exacto, más montaña entrenes, sobre todo si haces ultras, ¿no? O sea, cuanto más desnivel vayas a meter en una carrera o más técnica, ahí sí que, bueno, si es una carrera técnica, ahí sí que hay la diferencia es brutal. Alguien que esté acostumbrado a salir por la montaña. exacto, exacto. Y eso, mira, por ejemplo, hablando de esto, normalmente pongo un ejemplo muy, muy práctico. El año que Manu Merillas ganó Cegama fue el año que hizo peor tiempo y que había más barro. Y Claro. luego en seco no ha podido superar los tiempos que ha hecho con barro. Él ha hecho mejor tiempo en mojado y con barro que en seco. O sea que ojo. Claro. A lo mejor es verdad pues que cada año también llegas en un momento diferente de forma, ¿eh? Y depende pues de la planificación y hay muchas cosas. Pero solo lo digo como ejemplo de alguien que se desenvuelve muy bien en terreno técnico y que se nota muchísimo. Bueno, por ejemplo, mira, Menillas mismo, voy poniendo ejemplos de corredores, pues que somos amigos, que nos conocemos y que hemos coincidido. Eh, Coincidimos un año en Peñagolosa, que todo el mundo sabe que Peñagolosa es una carrera de correr y correr y correr sin tregua. Y se le dio mal, se le dio mal. Terminó detrás mío, creo que hizo, no sé si octavo o noveno, un top 10 que para un Merillas pues es un resultado discreto, ¿no? Que dices, bueno, pues discreto en el sentido pues que es alguien que siempre puede optar a ganar, ¿no? Y luego en Canfranc le vimos, quedó segundo en el Campeonato del Mundo. Ha ganado Cegama. El récord que tiene en travesera es una auténtica locura. Quiero decir que
eso o se tiene o no se tiene a veces, ¿no? En una carrera técnica yo no le puedo ganar nunca de la vida a Merillas. En una carrera más atlética, pues como ese año en Peñagolosa, por ejemplo, pues quedé delante de él. Bueno, pues ya está. Claro, Es así. Y eso, pues, es un punto fuerte que si puedes explotar y tú eres consciente de ello, pues ahí es donde hay a veces las diferencias y cada uno se centra, ¿no?, en lo que más le interesa o en lo que más le gusta, le motiva, que eso también es un factor importante. claro, Y a partir de aquí, pues oye, cada uno su camino y sus carreras, ¿no? total. Entonces ahí también sería súper importante, tú como pro Abel, qué carreras elegir. Obviamente tú no vas a irte a carreras igual muy técnicas y muy cortas, como podría ser un circuito de skyrunning, ¿no? Que son súper cortas y técnicas, mientras Merilla no podría irse a sitios a competir súper correderos, por así decir, ¿no? O sea, hay que elegir muy bien las cosas, siendo propio, también siendo una persona más amateur, si lo quieres hacer, bueno, o sea, lo mejor posible, no vas a competir quizás, pero saber cuál es tu perfil de corredor para elegir bien cuáles son esos objetivos. Exacto, exacto. Mira, por ejemplo, el propio Kilian, que hace muy poco que ha anunciado su calendario para este año, que evidentemente pues cualquier cosa que publique Kilian se convierte en noticia, porque es nuestro referente en todo, ¿no? Eh, Dejando de lado cierre final, pues que supongo que también es una carrera que le gusta pues por el reto que representa, fíjate que ha vuelto a escoger carreras de ultradistancia. Este año ya fue a la Western, pero es que llevaba a lo mejor 2 años sin hacer ninguna ultra. Quizá desde el... Te lo digo de memoria y puedo equivocarme, desde el año que hizo el récord en Ultra Pirineo, que fue en el 21, que creo que fue el... Ah, no, después fue a UTMB en el 22. Pues ya está, seguramente es la última ultra que ha hecho. Y han pasado 4 años. Quiero decir que cuando tú estás más motivado por el reto en sí que representa la carrera, porque no es tu punto fuerte, y no lo digo por UTMB, sino por la Western, que él mismo lo reconoce, eh, pues, ostras, esa motivación, ¿no? Esto no es mi punto más fuerte, pues por el calor, por el tipo de terreno, y como está Jim Wamsley, pues todavía más, porque está claro que es el máximo favorito antes que Kilian en una Western, pues que no sabemos si va a ir. Supongo que, bueno, que a lo mejor pues le va a motivar que vaya Kilian y él dirá, pues oye, intento coger el Golden Ticket, que creo que el último que queda es ahora en Chiantico, el año pasado, imagino. Entonces, son muchas cosas, ¿no?, que pueden enfocarte a escoger un calendario, ¿vale? Por eso pues pongo el ejemplo de Kilian, que es la máxima noticia, pero luego pues vemos, ¿no?, que Menillas lleva un tiempo que está centrado en Skyrunning, ¿no?, en el circuito de Skyrunning. Pues ostras, es que se desenvuelve muy bien. Y, Claro. y y es eso, aprovechar tus puntos fuertes. Que tu motivación es salir de tu zona de confort y decir, va, me motiva este reto, me lo quiero plantear y tal. Pues estupendo, ya está. Luego te puede salir mejor o peor, pero que eso es súper lícito y es algo también muy interesante porque es también fuente de motivación, ¿no? Total. Cada uno es bueno en unas cosas más que en otras y hay que saberlo, hay que reconocerlo para poder hacerlo lo mejor posible. También te quería preguntar, Abel, dándole vueltas, ¿no?, al que podíamos hablar, me generaba bastante intriga saber si tú compitiendo, ¿no?, a un nivel súper alto, al más alto nivel, hay algo que, por así decir, de ser pro, ¿no?, de ese ambiente, de ser pro en los entrenos, en las carreras, que te haya decepcionado. Igual cuando tú querías llegar ahí, pues digas, pues no es para tanto o... Joder, vaya pregunta, ¿eh? Como las preguntas no las sabía, no es que me pille por sorpresa, pero sí es verdad que no tenía nada preparado. Que a veces, ¿no? Hay alguien que dice, oye, pues te preguntaré sobre esto, ¿no? Que me gusta, ¿eh? Me gusta porque también es un reto para mí el ir sobre la marcha, ¿eh? De hecho, normalmente no me gusta que me digan sobre qué me van a preguntar, porque así seguro que la respuesta es mucho más sincera y natural, digamos, ¿no? A ver, yo sí, y lo digo sin, no por hablar de nadie en concreto, sino del contexto, como tú decías. Yo sí he notado algo, o noté hace unos años, que es que en este mundo, digamos, de la élite así, pues hablamos de nivel nacional, ¿vale? Porque al final cuando vas a carreras de fuera, es verdad que pues también cada país tiene sus referentes, ¿no? Hablamos pues de aquí. Yo tenía la sensación de que hasta que no demuestras que tienes este nivel,
no se te valora como tal. Eso es algo que yo sí he tenido la sensación. No lo digo como algo malo, ¿eh? Pero bueno, a ver, es lo mismo, yo qué sé, si tú no juegas en primera división, pues tú no conocerás a Messi. Claro, Bueno, no lo conocerías, me refiero cuando estaba en el Barça, de hace un tiempo. Yo, como hace mucho tiempo que no sigo el fútbol, pues todavía estoy con el Barça de Messi, que conste. Pero bueno, ya no es algo que todos, pues, más jóvenes o menos, hemos vivido, ¿no? Si tú no jugabas en primera división, tú no podías estar en el mismo campo que Messi. Pues un poco lo mismo, ¿no? Si tú no eres de los favoritos, o no estás en el podio, o no estás delante en las carreras, es como que, no es que no existas, pero de algún modo no estás en el club, por así decirlo. No es claro. una decepción. No lo digo como decepción, pero tú me has preguntado si me había decepcionado. No lo digo en este sentido, sino Ujú. como algo que yo me ha parecido observar. Y lo mismo, pues respecto a los medios de comunicación, periodistas y, y similares. Entonces, una vez tú ya demuestras que tienes este nivel, pues ya te ven de igual a igual, ¿no? Claro, Ya te ven, me refiero que ya nos vemos entre todos, ¿eh? Que a veces pues puede que yo también sí, inconscientemente haya actuado así, ¿eh? No lo sé. Espero que no, pero bueno, me refiero a eso, ¿no? Que es algo inconsciente a veces que un poco, yo uso mucho esta expresión en otro contexto, pero la suelo usar, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, ujú, es un poco esto, ¿no? Que cuando ya estás dentro iba a decir del paripé, ¿eh? No lo digo en sentido negativo, ¿eh? Pero cuando ya estás dentro del círculo, ujú, mejor así, dentro del círculo, pues de algún modo ya eres uno más, ¿no? Y, claro. y, y ya pues como que ya eres rival para los demás, digamos, ¿no? Y esto, ya digo, no lo digo como algo negativo, sino como, Ujú. como un hecho. A ver, al final es verdad. Ahora cuando vayamos a Transgran Canaria, pues un corredor popular o amateur, pues estará al lado de Tom Evans o de John Albon, ¿no? Que quizás sean los dos máximos favoritos, pues, y hay una diferencia que dices, bueno, pues uno es uno y el otro es el otro y son niveles diferentes, ¿no? No lo digo en este sentido, sino, pues eso, como algo más selecto en el sentido de los pocos, ¿no? Que pueden optar a estar delante o a luchar por carreras grandes. Claro. O sea, quizás también, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, aquí te ves como corredor, pues haberte ganado ese puesto, ¿no? Con tu rendimiento. Mm. Por ejemplo, otra Gran Canaria, top 10 favoritos. Claro, necesitas haber demostrado algo para estar ahí. Exacto, sí, no. Si lo estás es porque pues, por resultados o por ITRA, bueno, que es normalmente los filtros, ¿no? Que se suelen aplicar para definir el nivel de un corredor y son bastante fiables, ¿eh? También lo digo, que a veces hay gente que se escandaliza, y no. Los índices son bastante más fiables de lo que muchos se imaginan. Más que nada porque los puntos no los regalan. Quiero decir, yo siempre lo digo, los puntos no los regalan. Eh, y es así, en ninguna carrera. Es verdad que, bueno, luego puede haber, pues, que eh, matices, porque evaluar un nivel de rendimiento en montaña es muy difícil, y cada Ujú. carrera es distinta de un año a otro. La propia carrera, Cegama, no tiene nada que ver en seco que en mojado, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, bueno, pues tú estás allí dentro porque tienes unos resultados, un índice, un nivel, un X, lo que sea, pues que te lo has ganado, ¿no? Por así decirlo. Que luego la carrera irá como irá y eso no es garantía nunca de nada, ¿no? Que conste. Pero sí es verdad, pues que el palmarés, ¿no? Te avala en este sentido. Ujú. Claro, claro. ¿Y hay alguna carrera, Abel, que has hecho que te haya sorprendido en el sentido de, joder, he escuchado en mi vida a este tío y nos ha reventado a todos? O similar, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba en Hong Kong, Hmm. en Hong Kong corriendo y, hostia, pues no me esperaba que aquí, por ejemplo, hubiera tanto nivel o la gente más nacional, ¿no? ¿Te ha pasado así a una cosa de ese estilo? A ver, respecto a Hong Kong, sí me lo esperaba por un motivo muy simple, porque cada vez los corredores chinos corren más y mejor. Y, y es verdad que, bueno, es un poco, yo hago un paralelismo con los corredores americanos. En su terreno son casi imbatibles, igual que lo somos los europeos en Europa, porque es Claro. exactamente lo mismo. Ahora Jim Wamsley ha ganado UTMB, pero ¿cuántos años ha estado hasta que ha podido ganar? Pues cuando no era una cosa, era otra. Quiero Ujú. decir,
que es muy difícil. Entonces, no me ha sorprendido en el caso de Hong Kong en concreto, porque ya te esperas que los corredores chinos sean los que dominen. Y bueno, solo hace falta que mires los resultados de los últimos 2-3 años, en que siempre ha habido corredores europeos buenos y no ha podido ganar nunca ninguno. Europeos, o bueno, en este año estuvo Dakota, que es americano, y que hizo cuarto. El año pasado hizo cuarto Jonel Manole, por ejemplo. Pero no han podido estar en el podio del top 3. Entonces, bueno, son cosas. Luego estos mismos chinos vienen aquí y les cuesta muchísimo también hacer un podio. Lo tienen que sudar un montón. ¿Por qué? Pues porque el terreno es muy diferente, el clima, tienen el mismo problema que nosotros, que es el cambio horario. Al final, en Hong Kong hay 7 horas de diferencia. Vale, sí, te vas unos días antes, pero en 5 días tú no pones al cuerpo a tono con 7 horas. 1 hora como en Canarias, vale. 2, hasta 3 te podría decir, pero 7 no. Entonces, bueno, son muchos factores, ¿no? Que el viajar pues conlleva consigo mismo. Entonces, otras carreras, a ver, a lo mejor hace un tiempo sí, pero creo que cada vez hay menos sorpresas en este sentido. ¿Por qué? Porque el nivel ha subido mucho. Es verdad que siempre puede haber un corredor que no lo conozcas o que no lo tengas controlado y que te sorprenda, pero cada vez menos porque la gente entrena más y mejor, hay mejor rendimiento en general, y eso incluye pues a los corredores más conocidos y a los algo menos conocidos. Pero como los más top siguen estando ahí delante porque siguen entrenando fuerte para mantenerse, pues seguramente te diría que sorpresas hay poquitas. Mira, por ejemplo, en Canfranc hubo una corredora, concretamente que es alemana, que ganó la vertical, una corredora alemana, Nina Engelmann o algo así. Lo digo ahora de memoria, no recuerdo el nombre exacto, pero una corredora alemana. Yo no tenía ni puñetera idea de quién era. Bueno, pues estábamos viendo el streaming en el hotel, unos cuantos, y estaba Sara, que bueno, Sara está en todos lados, siempre. Y ella, y bueno, Sara conoce a todo el mundo y todo el mundo la conoce, ¿no? Además que es una persona que siempre se relaciona con todos, que es súper maja, o sea, es una chica encantadora. Pues la tía antes de empezar la carrera dice, uy, está la Nina esta, la alemana, que a lo mejor seguramente va a ganar. Y yo en plan, ¿y esta quién es? Claro, ella ya la conocía. Porque luego me dijo, no, es que esta solo va a europeos y mundiales. Luego las carreras estas de circuitos y tal, le dan igual. Ella va a europeos y mundiales. Y siempre está delante. Pues ya está. Yo no la conocía. Claro. Bueno, primero porque no había ido nunca a ningún europeo ni mundial hasta ahora. Pero de todos modos, tú lo vas siguiendo, pero a veces pues hay cosas que se te escapan, ¿no? Y es eso. Que puede haber alguna sorpresa, pero cada vez menos. Claro. Bueno, al final también, hoy en día cada vez el trail se sigue más, hay más medios, y realmente tú buscas un corredor que aunque no te suene su nombre y ya ves los resultados que ha tenido y ya sabes por dónde va el asunto. Que se ha quedado X puesto en X carrera con este nivel o estos corredores, pues ya sabes que te puede dar guerra y que no, depende del día. Exacto, y a ver, a lo mejor hace 15 años no, porque no teníamos internet al alcance de la mano como ahora, y era mucho más reducido y, bueno, a ver, es que he dicho hace 15 años y realmente es verdad. Cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que un compañero me habló de una cosa que se llama WhatsApp, que servía para enviar mensajes, te lo digo de verdad, yo estaba estudiando en la universidad, o sea, ha sido un cambio brutal en muy pocos años, pues. Y ahora con el acceso a internet y a todos los datos, pues rápido puedes ver los resultados de un corredor. Antes, hace años, era imposible, ¿no? Si no, una de las cosas muy útiles, que yo lo hago a veces para cuando, pues eso, cuando quiero controlar a alguien o no lo tengo claro, pues entrar en el blog de Ramón Ferrer, Monrasín, que tiene una base de datos enorme y tiene ahí resultados míos, incluso que yo ni me acordaba, del año 2008, 2009, del 100 y pico en no sé qué carrera, y yo pensando, buah, o sea, no sabía ni que había estado aquí, ¿no? Pero bueno, fuera de casos así muy, muy excepcionales, pues hoy en día es fácil, ¿no? Acceder a toda esta información. Claro, total, nada, al final está a golpe de clic, casi ya. Exacto. Tienes fichado a casi cualquiera. Incluso yo alguna vez he probado a poner mi nombre en Google y realmente te sale carreras que has hecho. Sale como la clasificación y sale como tu nombre porque se ha filtrado, quiero decir, el buscador lo encuentra y dice, hostia, me acordaba que tiene esta carrera y de repente sales ahí en la clasificación de una, ¿no?
Sí, sí, no. Si te dedicas a competir, da igual el nivel que sea. Si haces carreras, anónimo no puedes ser ya, hoy en día. Total, ¿Qué total, va? total. Y mira, a ver, quería abrir, no sé si es un melón o no lo es, ¿vale? Que la verdad que me parece súper interesante. ¿Tú crees que la profesionalización del trail o de las carreras por montaña le está quitando como romanticismo al deporte? Me encantan estos melones. Vamos de melón en melón. Ah, no lo sé desde el punto de vista del romanticismo, porque creo que esto es algo muy personal de cada corredor, pero sí es verdad que como cualquier deporte que se ha profesionalizado y ha empezado a tener dinero, se ha pervertido. Yo no tengo ninguna duda. Se ha pervertido. Es decir, ahora hay mucha más gente que está dispuesta a hacer trampas por poder ganar. Claro, Y hablo de trampas en general, ¿eh? No solo dopaje, que también, sino pues llevar pues a lo mejor menos material porque llevas menos peso, los famosos recortes en muchas carreras que hemos visto en Skyrunning pues parece que es la norma, pero en otras carreras de otros circuitos o de otro tipo, pues bueno, eh, es algo complejo y ahí luego pues también entra un poco ¿cómo podríamos decir? La intención de cada uno y, y los principios de cada corredor. Dejémoslo en principios. Cada uno tiene los suyos. A lo mejor hay gente, pues como la famosa frase esa que se atribuye a March, que tampoco está claro si era de él, ¿no? Pues que tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros. Bueno, eso ya cada uno sabrá. Pero sí es verdad que creo que se han pervertido cosas. Y a ver, y lo digo con el consciente de ese punto, pues a lo mejor de incoherencia, teniendo en cuenta que yo formo parte de este mundo y yo gano dinero corriendo, ¿vale? Y no me escondo y lo he dicho, ¿no? Y otras veces pues que he tenido charlas pues, tipo entrevistas o reflexiones de programas de radio, podcast, lo que sea, pues yo siempre lo digo, al final eso no quita, ¿no? Pues que no pueda de algún modo opinar sobre este tema siendo consciente pues de que evidentemente yo formo parte del sistema, ¿no? Pero sí que intento pues mantener mis principios, mis principios éticos, ¿no? Y sobre todo el respeto por la montaña, que sí que es, a lo mejor dentro de esta perversión que te decía, es una de las cosas que más se echa de menos en muchos casos, el respeto por la montaña, ¿no? claro. Claro, en una carrera es difícil porque, como, bueno, sueles ir delante, en mi caso, pues muchas veces no, pero yo he pasado en algunos recorridos, a veces entrenando por algún sitio que se ha hecho una carrera y encontrarme geles o restos de envoltorios de plástico por el suelo, ¿no? O incluso pues cintas de marcaje, ¿no? De alguna carrera que o no lo han repasado bien o les ha dado igual. Entonces, bueno, pues es la parte un poco más triste, podríamos decir, ¿no? Que conlleva en este caso la masificación, ¿eh? No tanto la profesionalización, no me refería a Claro. eso. Pero sí es verdad que hay gente bueno, pues que estos valores de respeto y otras cosas, pues bueno, a lo mejor no los tienen tan interiorizados. Y hasta ahí es una reflexión general, ¿eh? Ahora no lo digo por nadie en concreto. Bueno, sí voy a poner un ejemplo, porque como a mí los melones me gustan y no tengo ningún problema, igual que si alguna vez yo pues me equivoco en algo o alguien cree que me he equivocado, pues me gusta que me lo diga y si es el caso, pues pido perdón o rectifico si debo hacerlo, ¿eh? No tengo ningún problema. Todos nos equivocamos y todos somos humanos. No sé si fue la edición de 2023 o 2022, y además es un corredor que ha estado sancionado 2 veces por dopaje, Petro Mamu, eritreo, que sigue, bueno, ahora ya no, ahora ya es mayor, pero bueno, que durante muchos años ha seguido compitiendo en todas las carreras como si nada, cosa algo para mí también incomprensible, ¿no? Pero bueno, eso es otro melón que pertenece a la cuestión disciplinaria, ¿no? Aunque opino que no me parece bien, eso sí. Pues yo recuerdo estar viendo un directo de una OCC que, que yo estaba en Chamonix porque debía correr, pues no sé si corría al día siguiente la CCC o fue en el 23 que corrí UTMB, ahora no recuerdo exacto, y estaba Depa en la retransmisión, como siempre hace, además, pues eso, ¿no? Que
que es alguien que controla, ¿no? Y estaba Petromamu liderando y de repente se vio en el directo que en medio de la nada se comió algo y lo tiró al suelo, el envoltorio. Y se vio tal cual. Y Depa lo comentó, ¿no? Ostras, esto que acabamos de ver, muy mal, no sé qué. Pero, oye, y no pasó nada. Y no pasó nada. Pues oye, muy mal por la organización también. Muy mal, Claro. lo digo así. UTMB no, precisamente no me parece una de las organizaciones ejemplares en muchas cosas. Y también lo digo. Pero muy mal. Si tú eres consciente de esto, se le sanciona, igual que se sanciona a cualquiera, da igual que sea el primero o el último. Y bueno, pongo este ejemplo pues un poco como reflejo de esto, ¿no? Que luego se retiró y ni terminó y ya está. Pero ya no es por eso, es el hecho, ¿no? ¿Qué ejemplo estás dando sobre pues a los jóvenes o a las nuevas generaciones que están siguiendo, además, una de las carreras, si no la que más seguida del mundo? Pues hombre, no estaría mal aplicarse el cuento, ¿no? Un poco, porque ahora y sigo el melón, ya que me he puesto, porque ahora este año que pagas 500 y pico euros de inscripción para UTMB, que también lo denuncié en su momento, bueno, lo denuncié, dije que no estaba de acuerdo, que no me parecía bien, que lo encuentro exagerado para mí o para cualquiera, da igual que seas élite o popular. Y se han inventado, por así decirlo, pues una tasa de CO2 de esto, de que según de dónde vengas y según lo que contamines, pues te hacen pagar. Hombre, pues perdona, a lo mejor deberían aplicarse primero ellos el cuento. Si tan preocupados están, ¿no? Pues al menos que hagan respetar las normas de la carrera lo primero, y luego pues que sean conscientes de que meter a 10.000 corredores eh, mm, eh, genera emisiones, y el impacto cero no existe. No existe. Claro. Y si nos quieren hacer creer que pagando se contamina menos, perdona, pero no tienen ni puta idea. Y perdón, porque es que ahora me ha salido así, pero me remito al derecho de la libertad de expresión para decirlo así. No tienen ni puta idea de muchas cosas. Y ya Claro. está. Y este era el melón, ¿eh? Me has preguntado por una cosa y has visto que me he ido por otras, pero bueno, me gusta decir estas cosas porque creo que si alguien, pues bueno, está bien mostrar los principios, ¿no? O la ética que tenga cada uno, perdón, y ya está. Y en este caso, cada uno tendrá sus pensamientos y sus historias, y para eso pues se puede debatir, se puede hablar, pero bueno, a veces hay cosas que sí, bueno, que haya más dinero o que haya más exposición y tal, pues genera, no sé si pérdida de romanticismo, como decías tú, pero sí es verdad, pues que bueno, hay más masificación, hay más posibilidades de que haya un impacto sobre Claro. muchos temas, y bueno, pues al menos el tener el respeto por la montaña, que era un poco el argumento de base con el que empezaba, ¿no? Un poco esta disertación, digamos. Claro. Bueno, al final quizás carreras no tan grandes como UTMB en las que ya se mueve tanto dinero, tantos corredores, o sea, ahí llega un punto en el que si quieres crecer tanto es difícil hacerlo de una forma sostenible o respetando quizás, mi punto de vista, esos valores de la montaña, ¿no? Que si tú le preguntas a alguien que empezó la montaña hace 30 años, 40, alguien que ya está jubilado, te va a decir pues que igual no le gusta tanto, ¿no? Esa parte, esos valores que, como dice, se masifica y la gente pierde un poco ese respeto a la montaña en general. Sí, exacto. Bueno, mira, septiembre, octubre, ¿no? Supongo que esto pasa en muchos otros lugares, pero bueno, aquí en el Pirineo empieza la época de setas. Bueno, también hay setas ahora en primavera, ¿eh? Depende de las que busques, ¿no? Pero bueno, a los famosos ruballons, que llamamos aquí, los níscalos, pues eso, son normalmente de otoño, principios de otoño. Y yo a veces, pues hay algún día tonto, digo, va, me voy a dar una vuelta por la montaña, que lo tengo aquí al lado de casa, salgo y a 1 kilómetro estoy en el bosque y me voy un momento, me cojo unos cuantos para cenar y listo, ¿no? Y mañana, si quiero más, vuelvo. Pues hay días que aparte de setas, también te encuentras un montón de mierda por la montaña. Y es así. Y a ver, a mí, ostras, yo a veces siento un poco de vergüenza ajena. ¿Qué quieres que te diga? Ahora hace poco aquí en Cataluña se ha difundido, pues hará 2 o 3 días que vi un vídeo de unos excursionistas que llegan a un refugio no guardado, de estos tipo más, entre comillas, de emergencia, ¿no? Pues de que si tienes que pernoctar o tal, y resulta que al abrir se encontraron eso que parecía una pocilga, ¿no? Y se ve un vídeo que dices, ya es por respeto, ¿no? Ya no a la montaña, que también, sino a los demás, ¿no? Entonces, a ver, vas por la montaña, se te puede caer algo y no te das cuenta, vale. Pero latas de cerveza yo no creo que se caigan por accidente. Vacías pesan menos
que lo que pesaban cuando las has llevado al principio. Pues, hombre, te va a costar menos esfuerzo llevártelas. Es verdad, hace muchos años pues había este plan un poco más romántico, por así decirlo. A lo mejor, pues eso, ¿no? La gente no ganaba dinero con esto, incluso ni los que ganaban, ¿no? También Kilian seguramente fue uno de los pioneros en este sentido. También porque consiguió romper barreras, ¿no? Y romper moldes y llegar mucho más allá de lo que era pues Cataluña o la península o los Pirineos, ¿no? Y se extendió pues por Europa y luego por el mundo y bueno, pues esto también te da una imagen, ¿no? Y una repercusión y todavía la sigue manteniendo, como vemos. Pero pese a este cambio, eso no significa que se tenga que perder el respeto, ¿no? Y eso por la montaña, por los compañeros, si un día pues, ¿no? Esa ansia de competitividad, pues a veces lo hemos visto en muchas carreras, de las Golden, por ejemplo, un corredor tirado en el suelo porque se ha caído y los otros le pasan por encima. Pues hombre, yo creo que parar, preguntar, a lo mejor no necesita nada, pero paras, preguntas y si es el caso, no estoy bien, pues tú ya sigues, ¿no? Como yo creo que haríamos cualquier persona, pues medianamente consciente, ¿no? de lo que representa este gesto. Pero bueno, son reflexiones que yo ahora hago a partir de tus melones y, bueno, de tus melones. Dicho así ha sonado un poco mal, pero ya nos Sí, hemos un poco entendido, ¿eh? raro. Alguien que haya seguido la conversación desde el principio no lo malinterpretará, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es eso? A mí me gusta reflexionar, me gusta compartir, tanto con quien esté de acuerdo con la gente que no hay ningún problema, pero es eso. Soy consciente de que pues yo este año voy a ir a UTMB y he criticado cosas y aún así voy a ir. Bueno, pues a veces es verdad que es muy difícil mantener la coherencia al 100% con muchas cosas, porque también luego hay la perspectiva de corredor, que como corredor te interesa estar en UTMB, por lo que puede representar si sale una buena carrera. Bueno, pues es verdad, lo digo, ¿no? Pero aún así, pues bueno, pese a que yo vaya, pues no creo que no me quita el derecho a poder opinar sobre las cosas que me parecen peor o con las que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, y la verdad que es un melón que al final hay distintos puntos de vista, ¿no? Porque al final cuando entra la competición en juego, entra el dinero, ganarse la vida, ahí pues bueno, ciertas cosas se pueden perder. Pero para no robarte mucho tiempo, Abel, quería cerrar un poquito con dos cosas. La primera de ellas es, ¿cuál es tu visión del trail a futuro, ¿no? En este que igual quizá a corto o medio plazo, ¿cómo crees tú que va a acabar siendo todo? ¿Cómo está evolucionando? Y qué tenemos de Abel Carretero para este año. Va a estar en Gran Canaria, en UTMB, y que nos cuentes un poquito qué tienes para lo que queda de 2026. Sí, la primera pregunta. A futuro, pues va a depender del papel que jueguen, por un lado, las federaciones bajo el paraguas de World Athletics, porque no nos engañemos, el futuro va por aquí. Lo hemos visto con la importancia y la repercusión que ha tenido el Mundial de Canfranc con los campeonatos oficiales de Skyrunning. 0 a 100, y es así. Y lo digo, a ver, creo que es algo evidente. Yo por ejemplo, yo lo digo, mira, y pongo el ejemplo porque me parece que es muy representativo. En 2021, si no me falla la memoria, ha llovido ya un poco, pero bueno, me sigo viendo joven, sobre todo para las ultras. En 2021 yo fui cuarto en el campeonato de Europa de Skyrunning con la FEDME. Y yo creo que es un resultado que prácticamente nadie, si ahora preguntas, destacaría de mí. Y a nivel de rendimiento creo que hice una carrera muy buena, por cierto, fue en Portugal. Claro, ¿qué pasa? Pues que es mucho más destacable hacer un podio en Ultra Pirineu o cuarto en Transgran Canaria o en Peñagolosa también un podio o los que sean, ¿no? Entonces, si yo ahora en Canfranc llego a hacer un podio hubiera sido muy difícil, pero bueno, un top 5, un top 10, ¡buah! Eso es la leche, ¿no? Pues me remito a un ejemplo práctico, pues simplemente para ver la diferencia. Entonces, el futuro va un poco por aquí y luego el papel que jueguen los dos grandes circuitos privados de distancia corta y larga, que son UTMB y Golden. Creo que la cosa irá por aquí y iba a decir muy a mi pesar, no lo sé, pero creo que el peso de UTMB no es proporcional a lo que UTMB está aportando al trail. Y lo digo así. Creo que tiene demasiado, no sé si la palabra es poder, pero sí influencia o demasiada importancia se le da para lo que aporta en algunas perspectivas. Claro. Aquí entran muchos factores, pero bueno, me quedo con lo general.
Entonces, bueno, un poco el futuro irá por aquí. Tema olímpico, que ahora han cerrado los de Milán Cortina. Bueno, de invierno, pero bueno, en este caso, pues los olímpicos de verano, que se baraja desde hace un tiempo que si el trail, no el trail. Bueno, el momento que sea olímpico está claro que será un circuito que no será trail, simplemente será algo televisivo, pues en que, bueno, igual que se hace el maratón por una ciudad, pues bueno, será lo mismo con, pues me imagino que en un poco de desnivel, en algún sitio donde haya un poco de montaña, en circuitos que se pueda ir viendo por la tele con cámaras fijas y 4 drones y ya está. Que a lo mejor se inventa una modalidad ultra y hay que hacerle 15 vueltas a un circuito de 5 kilómetros para que te salgan 75. Pues a lo mejor sí, no lo sé, no lo sé. Porque está claro que todo lo que no sea pasar de maratón, pues no es ultra, ¿no? Incluso te diría que a partir de 50 y pico, 60. Porque si me dices 48, pues para eso haces un maratón, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy complicado y al final es como todo, va a depender de los intereses económicos, ya está. Y quien se piense lo contrario, creo que es demasiado ingenuo. Todo es dinero, para lo bueno y para lo malo. Y es así, ¿eh? Y ya está. Me estoy quedando a oscuras. Uy, ahora a lo mejor es demasiado. Nada, tranquilo, no te preocupes. Espera, ahora sí. No, es que ya se va haciendo de noche y es verdad que se nota. Pues eso, y luego la otra pregunta que era el tema de este año. Voy a ir ahora ya, dentro de muy poco, a Transgran Canaria, efectivamente, por, bueno, lo que es al evento en sí, déjame pensar, por séptima vez, si no me equivoco. O sea que Ya me son. sigo viendo joven, ¿eh? Me remito al comentario de antes. Nada, es que es verdad que bueno, es una carrera que tiene muchas cosas atractivas, ¿no? Y que si te encaja en el calendario y te la preparas y te motiva, pues está bien para empezar el año. Entonces, bueno, luego mi idea, si todo va bien y mi recuperación es la óptima, que confío que sí, quiero ir a Transvulcania, porque la tengo pendiente desde hace mucho tiempo y me gustaría ir, y además es una ultra relativamente corta, corta ya me entiendes, ¿eh? Si lo comparamos con carreras de 100 o 100 y pico, porque son 74. Luego la idea es ir a Valdarán, de nuevo, igual que el año pasado, a la CDH, porque, bueno, el año pasado no hice una mala carrera, pero tuve una crisis ya al kilómetro 70 y largo, 80, tuve una crisis que me tuve que sentar un ratito y ahí perdí las opciones que tenía de intentar ganar y entonces, pues bueno, es de esas cosas que dices, coño, pues te da rabia, ¿no? Y esa motivación que yo digo, pues que es tan importante para plantearse retos, ¿no? De, oye, pues quiero volver y a ver si puedo hacerlo mejor, ¿no? Y luego, como he dicho, pues intentar cerrar el año en UTMB, que, bueno, pues como todo, UTMB, muchísimo respeto a la distancia, al nivel, más si va a estar Kilian. Bueno, que Kilian es uno, pero es que hay 80 más, lo digo por eso. De gente que te puede estar delante y que si tiene el día se planta en el podio y hasta luego. Entonces, bueno, eso, el respeto por lo que representa UTMB, por la distancia, por la noche, que puede llegar a ser muy cabrona si hace mal tiempo, pues eso, ¿no? Por el reto enorme, porque es que a veces vamos a UTMB y todo, pues yo quiero hacer esto, yo no sé cuántas horas, el sub-20, ¿no? Para el que gane, tal. Pero es que a veces lo más difícil en UTMB es terminar la carrera. Solo terminar ya es la leche de difícil. Entonces, si encima te sale una buena carrera, ya es, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Ya me puedo jubilar, como quien dice. Pero sí es verdad que bueno, esa es la idea. Tengo muchas ganas, no solo por la carrera en sí, sino por lo que representa prepararla, porque es una carrera que te permite prepararla pasando horas en la montaña, que eso es lo que más me gusta como ultrero, y creo que ahí estaríamos de acuerdo la mayoría de gente, que no solo que amamos la montaña, sino que nos gusta hacer ultras. Entonces, bueno, un poco esta es la idea de este año. ¿Cuál es el problema de hacer ultras? Y con esto ya daré por cerrada la respuesta, ¿eh? ¿Cuál es el problema de hacer ultras? Pues que solo puedes hacer unas pocas al año. Y que si quieres hacerlas o intentar hacerlas bien hechas, pues eso te limita mucho. Te limita mucho. Entonces, bueno, y además eso, que solo tienes 2, 3 opciones. Te pasa una, estás medio lesionado o estás enfermo, como me pasó el año pasado en Gran Canaria, de hecho. La otra, ostras, no he podido entrenar bien porque me ha pasado no sé qué, o esta semana he dormido mal y llego más cansado. Y luego tal, y de 3 te quedas en una. O Claro. incluso en ninguna si te pasa esto, lo otro, ¿no? Y eso a veces pasa a un segundo plano y parece como que dices, vaya mierda de temporada, ¿no? Bueno,
Es verdad que ha habido algún año que yo mismo lo he dicho, que he hecho una mierda de temporada porque no me ha salido bien y punto. Y no me escondo y al contrario, con la cabeza bien alta, porque tampoco tengo que justificarme. Pero bueno, hay que ser realista. Y luego hay otras temporadas, como la del 24 sobre todo, que yo estoy súper contento de cómo fue, que hice unos resultados que para mí son muy buenos y que no me habrían imaginado hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, el 2025, hay algo que, bueno, ¿no? Fui al Mundial, vale, sí, aunque saliera mal, hice cuarto en Valdarán, el podio en Peñagolosa, que fue pues el plan B, porque en Gran Canaria no pude estar al 100%, pero bueno, el entreno estaba, y luego pues en una carrera súper atlética de correr, pues oye, el ritmo lo tenía, pues estupendo. Y yo contento, ¿no? No era el objetivo principal, pero bueno, pues oye, va, cambiamos, plan B. Pues ya está. Hay que ser flexible también, ¿no? Y eso, pues cuando haces ultras, la flexibilidad es importante, porque te van pasando mil historias, que alguna vez lo hemos hablado, y hay que saber sobreponerse a ellas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? De las ultras, que no tienes tantas oportunidades y que a veces luce mucho más cuando sale mal que cuando sale bien a veces, ¿no? Bueno, luce. Parece como que se le dé más importancia, o este se ha retirado, o este no sé qué. Bueno, es que a veces solo el llegar a una carrera bien, sin molestias, sin problemas, bien de salud, ya es mucho. Y luego en una ultra, el terminarla y que te salga bien, ya, como decía, pues es la leche. Entonces, bueno, hay muchos factores, ¿no? Que entran en juego. Y con el paso del tiempo, si una cosa creo que he tenido buena es que cada vez creo que lo he ido relativizando más. Así como hace un tiempo, a lo mejor, no diré que me obsesionara, pero sí le daba demasiada importancia a los resultados, cada vez le doy menos. Eso no significa que no intente ganar, ojo, o que no quiera ganar, ¿no? Pues eso, por currículum, por ego, en el sentido de porque es mi objetivo y ego positivo, ¿eh? No me hablo ahora de es que soy el puto amo, no. Quien vaya de este rollo, ojo, hasta luego, lejos de mí, no me apetece acercarme. Pero me refiero al hecho de, pues, ostras, me lo he currado y me lo merecía, ¿no? Pero igual que yo, se lo merecen 15 más, en Transgran Canaria, o los que sean, ¿no? Que han entrenado igual y que también están fuertes. Bueno, pues. Pero es un poco eso, ¿no? Que cada vez le doy menos importancia en este sentido, de que si estoy satisfecho con el proceso, con cómo ha salido la carrera y con cómo ha ido, pues, bueno, lógicamente, todos queremos ganar, pero hay muchas otras cosas que intento valorar más. Bueno, pues a lo mejor será que estoy madurando también, ¿no? Y me voy haciendo mayor, no sé. Entonces, bueno, hay muchos factores, pero un poco este sería el resumen. Genial. Como quizás por cerrar, decir, se lo digo mucho a mis deportistas, que a ver, si tú das el 100%, el entrenamiento ha salido perfecto, la carrera ha salido genial y te gana 1, 2, 3 o los que sean, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer nada más, así que a seguir entrenando y a la próxima. O sea, contento y... Exacto. Sí, sí, y ya está. Y bueno, y lo que no depende de ti, pues no depende de ti, ya está. Y quien te gana, pues chapó, ¿no? Al final es como todo. Total. Total. Es que ni aunque ganaras, si tú estás satisfecho con tu carrera, o sea, puedes ganar y no estar satisfecho con la carrera que has hecho. A mí me ha pasado a veces. Satisfecho en el sentido del rendimiento. Ostras, me esperaba rendir mejor o hacer mejor tiempo. Aún así has ganado, pues porque ese día nadie ha corrido más rápido, ¿vale? Pero puedes llegar el 15 y estar súper contento porque lo has hecho bien. Pues oye, estupendo, Total. ya está. Cada uno tiene sus motivaciones, sus objetivos, sus límites también, para lo bueno y para lo malo, y ya está. Y ahí eso es todo. Y luego el día de mañana, pues oye, nos vamos a retirar como todos y ya está, y a disfrutar de la montaña pues de otra manera. Total. Total. Más razón que un santo, Abel. Pues si te Bueno, parece, lo dejamos aquí. La verdad es que creo que ha sido súper interesante. Hemos dejado ahí. Oye, te voy a guardar el clip de que te metes con UTMB. Nada, es broma. no, a ver, titulares seguro que habrá unos cuantos, ¿no? Si los buscamos, pero es eso, que a mí me gusta expresarme con total libertad, que para eso estamos, y ya está. Y no me gusta tampoco salir de los temas así como los políticos, que hablan mucho y no dicen nada. Pues no, yo intento eso, opinar y ya está. Genial. Pues lo dicho, Abel, muchas gracias por estar. Tengo preguntitas todavía pendientes, así que nos veremos en otra. Y lo dicho. Exacto, para la siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Nada, gracias a ti. Listo.